Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia reunidos nuevamente frente a la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de su vida. Bien, continuamos en nuestro maravilloso estudio que hemos titulado Integridad y Autoridad. Integridad y Autoridad. Ya hoy vamos a hacer nuestra lectura del capítulo 6. Venimos estudiando en orden esta segunda carta a los Corintios. Ya hemos visto algunos versículos de este maravilloso capítulo 6 y hoy vamos a leer nuevamente el capítulo 6 desde el versículo 1. Segunda carta a los Corintios desde el capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tienes, Margie? Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, en esta serie que hemos titulado Integridad y Autoridad. Integridad y Autoridad. Dice la Biblia así. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den la importancia, pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora, hoy es el día de salvación. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Oh, queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábrannos su corazón. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muy bien. Este capítulo 6, entonces, es un capítulo muy interesante porque ya vimos que el apóstol Pablo está defendiendo su integridad y este es un capítulo, el capítulo 6 es un capítulo como central de su argumento.
porque dice, en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Vamos a ver el apóstol Pablo desde el versículo 4 hasta el versículo 13, cómo pudo demostrar que era verdadero ministro de Dios. Vamos a tener en cuenta algunas características del verdadero ministro de Dios, Margie, que el apóstol Pablo nos está dando en el capítulo 6. Resulta que él dijo, ¿puedes volver a leer el versículo 4, por favor? Dice 4. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Muy bien, ahí dice, en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Vamos a ver él qué argumentos da para demostrar que él es un verdadero ministro de Dios. Lo primero es que él describe cualidades como la paciencia. Entonces él dice que tiene paciencia, también la pureza, el entendimiento, la bondad, el poder del Espíritu Santo, el amor sincero y la fidelidad al predicar la verdad. También dijo, usamos las armas de la justicia, servimos a Dios. Dijo además que era sincero. Dijo además que tenía alegría. Vamos a ver cada una de esas características. Entonces, por favor, amigo que me estás escuchando, vamos a analizar cada una de las características que tiene el apóstol Pablo y que está citando en su argumentación donde está demostrando su integridad. Lo primero es paciencia. ¿Qué significa paciencia? La paciencia es la capacidad de soportar y tolerar. Otra cosa que él dijo, número 2, pureza. Eso hace referencia a su santidad. También dijo entendimiento. Eso quiere decir que él tenía la sabiduría dada por Dios. También la bondad, que es la disposición a dar. También nombró el poder del Espíritu Santo, no el poder humano. Ya esto lo hemos hablado muchísimo en la primera y en la segunda carta a los Corintios, que es el poder del Espíritu de Dios obrando a través de él y no eran las técnicas o tácticas humanas. El amor sincero, que es un amor dado por Dios, no es un amor que le fluyera al apóstol Pablo, sino que es un amor que Dios puso en su corazón. La fidelidad al predicar la verdad. Él se ceñía a las Sagradas Escrituras y eso ya quedó demostrado en la carta a los Romanos y en el libro de Hechos de los Apóstoles. La dependencia absoluta del poder del Espíritu Santo y la dependencia absoluta de las Sagradas Escrituras. Aquí cuando dijo que usamos las armas de la justicia, él está hablando de la armadura de Dios, que es un estilo de vida. También dijo, servimos a Dios. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que Dios es su jefe. También dice que somos sinceros. Eso es sin hipocresía. Quiere decir con intenciones puras. Además, él lo hacía todo con alegría. Eso significa una satisfacción plena dada por Dios. Y eso lo llevaba a persistir en el amor a pesar del desprecio de algunos de los corintios. Muy bien, vamos a volver a leer esta sección para que podamos entender las cualidades que está demostrando el apóstol Pablo. Dice así la palabra de Dios. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza. ¿Sí ven? Entonces ya va, paciencia y pureza. Nuestro entendimiento, otra, ahí va la tercera. Nuestra paciencia, nuestra bondad por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Interesante. El apóstol Pablo por eso lo dije ahorita, este capítulo 6 es un capítulo central en su argumentación, porque él está demostrando su integridad.
Recordemos que la lucha era contra los falsos maestros que lo desacreditaban, que estaban poniendo en duda su integridad y su autoridad para poder aprovecharse de la iglesia corintia. Y miren qué belleza, cómo amaba el apóstol Pablo a su comunidad. Dice, oh queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábrannos su corazón. Espectacular. Vamos a seguir aquí. Dice, por ejemplo, en el versículo 7, el poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Y ahí el apóstol Pablo está haciendo referencia a lo que más adelante vamos a encontrar en Efesios capítulo 6, versículo 10, y es a la armadura de Dios. El estilo de vida que se caracteriza por la justicia, por la verdad, por la fidelidad, por la certeza de la salvación. Y esas son las armas de justicia que él está utilizando para atacar y para defender. ¿Cuál es el arma ofensiva? Es la palabra de Dios. ¿Y cuál es el arma defensiva? La fidelidad, la certeza de la salvación. Muy bien. Después él dijo que no nos debemos unir en yugo desigual. Le dijo a los corintios, no se unan en yugo desigual. No unirse en yugo desigual hace referencia a no asociarse íntimamente con personas no creyentes. Ahí no está haciendo referencia a no relacionarse con personas no creyentes. No, está diciendo es no dejarse desviar de la vida cristiana, no participar en actividades pecaminosas que sean promovidas por la cultura o por los falsos maestros o por supuestos amigos que lo que pretenden o que sus conductas lo que lograrían sería desviarnos de la fe verdadera. Eso significa no unirse en yugo desigual, no apartarse de la verdadera fe para practicar la religión falsa, no asociarse íntimamente con las personas incrédulas. No permitir que nada ni nadie nos lleve a violar los estándares morales de la Biblia. Eso no significa cortar todo vínculo con los incrédulos. Significa no asociarse íntimamente, pero sí debemos servirle a la sociedad para hacer sal y luz y testificar del amor de Cristo. Interesante, capítulo 6 de esta segunda carta a los Corintios. Vamos ahora con el capítulo 7. ¿Listo, Margie? Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, desde el versículo 1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Por favor, ábrannos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes, cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son. Me llené de alegría. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación.
no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Esto nos ha alentado en gran manera. Además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Ahora él se preocupa por ustedes más que nunca, cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. Resulta que las promesas de Dios son un motivador, un aliciente y una razón para perseverar en la vida cristiana y crecer en la santidad. Porque eso fue lo que dijo la segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 1. Margie, ¿cómo lo tienes ahí? 7:1. 7:1 dice: Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Porque tememos a Dios. Muy bien. Quiere decir que las promesas de Dios son un motivador, las promesas de Dios son un aliciente, las promesas de Dios son una razón para perseverar en la vida cristiana, ¿sí ven? Resulta que la santidad, crecer en la santidad, es un concepto bien interesante que tiene múltiples significados. Santidad es como Dios nos ve, porque Él nos ve puros a través de Cristo. Ese es un significado de la santidad cristiana. O sea, Dios nos ve absolutamente puros a través de la obra de su Hijo Jesucristo. El segundo elemento de la santidad es que estamos consagrados, estamos separados para Dios. Y el tercer significado de la santidad es que no practicamos el pecado y tenemos pureza en la vida práctica. Si ves, mi querido amigo que me estás escuchando y nosotros como familia, que la santidad tiene esas tres connotaciones, entonces, santidad, significado número 1, Dios nos ve puros a través de Cristo. Significado número 2, estamos consagrados, separados para Dios. Y significado número 3, la santidad es no practicar el pecado, es pureza en la vida práctica. El apóstol Pablo no podía ser acusado de haber engañado a alguien o de haber lastimado a alguien o de haberse aprovechado de alguien. Vamos a leer nuevamente el versículo 2. Dice así: por favor, ábrannos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. El versículo 3 dice: no les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Pablo no estaba resentido con los falsos maestros. Él estaba dispuesto a perdonarlos porque los amaba genuinamente. El apóstol Pablo no guardaba resentimiento con nadie, ni con los falsos maestros que le habían hecho tanto daño, ni con los hermanos inmaduros que en algún momento se habían rebelado contra él. Pablo confiaba en la obra de Dios en los Corintios. Pablo además en el capítulo 7 nos demuestra que se preocupaba genuinamente por los corintios. Ahora, lo interesante es que los corintios tuvieron una actitud de arrepentimiento que consoló y animó al apóstol. Recordemos que esta segunda carta a los Corintios realmente es la cuarta carta que el apóstol está enviando. La primera carta fue una carta de instrucción, la segunda carta fue una carta
de aclaración de dudas y del llamado a la madurez, que es la que conocemos como primera carta a los Corintios. La tercera carta fue una carta severa, una carta de llamado de atención, una carta de regaño. Sí. Y la cuarta carta es esta, que es una carta donde él está demostrando su integridad y su autoridad. Y entonces resulta que cuando él envió esa tercera carta, la carta que es justo anterior a esta, en esa carta él los confrontó, los regañó, les llamó la atención, y la actitud de los corintios fue de arrepentimiento. Los corintios mostraron gran afecto y profundo arrepentimiento y mostraron que de verdad amaban a Pablo. Cuando un mentor disciplina a su aprendiz, lo debe hacer por su bien, no por motivos egoístas. Así lo hacía Pablo. El apóstol Pablo, cuando disciplinaba a la iglesia, cuando les llamaba la atención, lo hacía como lo hace un excelente mentor. Hacía lo necesario para corregir a su aprendiz. La tristeza producida por el Espíritu Santo conduce al arrepentimiento genuino. La carta que envió el apóstol Pablo, o sea, esa tercera carta, que es la carta severa, esa tercera carta produjo tristeza en los corintios, pero fue una tristeza que es producida por el Espíritu Santo, que lleva al arrepentimiento y lleva a un arrepentimiento genuino. Y ahí el apóstol Pablo muestra dos tipos de tristeza. La tristeza producida por el Espíritu Santo, la cual lleva al arrepentimiento, y la otra es la tristeza producida por el mundo, que es de origen humano y que produce es remordimiento. Cuando se produce arrepentimiento, el arrepentimiento es volverse a Dios. Y cuando se produce remordimiento, es un dolor que mata, es un sentido de culpa que aplasta. ¿Sí ven la diferencia de ser hijo de Dios y no ser hijo de Dios? Cuando yo soy hijo de Dios, el Espíritu Santo me produce una tristeza cuando peco, pero esa tristeza me lleva directo al Padre para que Él me consuele, me vuelvo a Él. Eso es arrepentimiento. En cambio, la tristeza que proviene del mundo produce remordimiento, que es un dolor que mata y hace que hasta muchas personas lleguen a quitarse la vida, porque es una culpa que subyuga, que aplasta. Y los aleja de Dios, así es, Margie. El cierre del capítulo 7 es un final feliz. Miren esto, los falsos maestros no pudieron hacer que los corintios y Pablo se separaran. Por eso cuando vemos el final del capítulo 7 es un final lleno de alegría. El apóstol Pablo se siente feliz, se siente orgulloso de los corintios. Entonces los falsos maestros no pudieron hacer que los corintios y Pablo se separaran. El amor del mentor, que es un amor dado por Dios, fue más fuerte que la influencia negativa de los falsos maestros. Maravilloso, espectacular. El apóstol Pablo trataba a los corintios como un verdadero mentor, y aquí ya vamos en la cima donde el apóstol Pablo demuestra su integridad. ¡Espectacular! Recuerden que esta segunda carta a los Corintios tiene como título, o nosotros le hemos puesto como título a este estudio, integridad y autoridad. Hasta el capítulo 7 nos ha el apóstol Pablo mostrado muchísimas cosas. La teología correcta. Si yo tengo la teología correcta, yo tengo la vida correcta. El apóstol Pablo nos ha mostrado la integridad, el carácter justo y santo del verdadero hombre de Dios. El apóstol Pablo nos ha mostrado también las estrategias de los falsos maestros que adulan y que son egocéntricos y egoístas y que distorsionan la Biblia. ¡Maravilloso! ¡Qué linda carta tenemos aquí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios! Podemos dejar como gran conclusión hasta el capítulo 7. La obra de Dios en nuestras vidas no es producida por ningún ser humano. La obra de Dios producida en nuestras vidas es 100% de Él. No podemos decir, no, Dios ha obrado en mi vida gracias a que fulanito, gracias a los talentos de sutanito, gracias a que Pepito hizo esto por mí. No, todo es obra de Dios. Porque es Dios el que pone en nuestro corazón servirle a los demás. Porque es Dios el que pone en nuestro corazón amor hacia los demás. Y es Dios el que abre los ojos, el que despierta, el que levanta de los muertos al que está muerto espiritualmente. Y es Dios el que lo reconcilia con él mismo. Por eso el apóstol Pablo, al demostrar su integridad,
está dejando por fuera cualquier tipo de jactancia humana. El apóstol Pablo está dejando por fuera cualquier tipo de mérito humano. La obra completa es de Dios. La obra completa es de Dios. Maravilloso, Margie. ¿Qué te deja como enseñanza la segunda carta a los Corintios hasta aquí? Capítulo 7. Dani, que la verdadera santidad es clave en el proceso de ser verdadero cristiano y de ser un verdadero ministro de Dios, ¿no? Es correcto. Paciencia, pureza, bondad proporcionada por el Espíritu Santo, pero cuenta muchísimo la santidad. Correcto, y la santidad es un don dado por Dios también. Muy bien, amigo, espero que sigas creciendo en la comprensión de este magnífico tema que hemos titulado Integridad y Autoridad. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!